Estimados hermanos y estimadas hermanas, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca. Hoy día corresponde analizar el 17º aspecto de esta oración tan maravillosa, más comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Recuerden ustedes que estamos analizando esta porción del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y el día de ayer aprendimos acerca de esta frase anterior que la antecedía, que decía: porque tuyo es el reino, y hoy día corresponde entonces la siguiente frase que dice: el poder. Esa es la parte que hoy día vamos a analizar. Y voy a enseñarle tres cosas muy importantes que nos enseña esta declaración de adoración, de gratitud, de exaltación a nuestro Dios, y que está ahí contenida justamente en esta oración maravillosa. En primer lugar, el poder absoluto Dios lo tiene, y prueba de ello es de que a través de ese poder Dios creó todas las cosas. Si pudiera solamente mencionar dos de los miles de versículos que tenemos en la palabra del Señor que hablan acerca de esto, podría quizás escoger los que en lo personal me gustan, que son justamente el que está en el libro de Hebreos capítulo 11 versículos 1, 2 y 3, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque dice que por medio de él alcanzaron buen testimonio muchos. Y el versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 1, valga la redundancia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De tal manera de que nosotros podemos ver a través de solamente estos dos párrafos de la palabra del Señor que el poder absoluto le pertenece a nuestro Dios. Esto es lo primero que estamos aprendiendo. Y a través de ese poder, justamente Él creó todas las cosas, las que usted ve y las que usted no ve. De tal manera que cuando en esta oración maravillosa se expresa: porque tuyo, Jehová, es el reino, el poder, se está reconociendo de que el poder absoluto le pertenece solamente a Dios. Y Él, en lugar de utilizar ese poder quizás para destruirnos a todos nosotros, muy por el contrario, ha utilizado ese poder para de la misma manera crear al hombre a su imagen, a su semejanza, crear el universo, crear todas las cosas con el poder de su palabra. Dios dijo y se hizo. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Dios dijo: que nazcan animales, o que sean hechos los animales, las aves de los cielos, los peces del mar. Y definitivamente, de la nada, Dios creó todas las cosas por el solo poder de su palabra. De tal manera que esto es lo primero que tenemos que aprender, que el poder absoluto es de Dios, y sin duda Él lo ha utilizado para poder crear todas las cosas. En segundo lugar, vamos a aprender que no tan solamente Dios creó todas las cosas, sino que Él sustenta todas las cosas.
Porque para eso sí que verdaderamente se necesita un poder sobrenatural. Ya nada más vea usted todos los conflictos que hay de grandes proporciones por la situación climática que enfrenta nuestro planeta, por tantas otras situaciones. Pero déjeme decirle, este universo no va a sucumbir jamás, a menos de que Dios lo permita. Y de hecho así va a ser, como lo hemos aprendido en algunos tiempos de reflexión anteriormente. Pero nada va a sucumbir a menos de que Dios lo permita. Porque la misma palabra dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, Dios, habiendo hablado muchas veces en el tiempo pasado a nuestros padres por medio de los profetas, en este postrer tiempo nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y después dice en el versículo 3, siendo el resplandor de su gloria la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. De tal manera que Cristo es quien sustenta todas las cosas. Si Él quisiera soltar literalmente este planeta Tierra para que caiga al abismo, lo haría. Pero no lo hace Dios. Sustenta todas las cosas. Ese fue uno de los grandes puntos que llamó la atención de tantos filósofos, científicos y pensadores de los tiempos pasados. ¿Cómo la Tierra puede sostenerse en la galaxia? ¿De qué manera entonces puede no tan solamente sostenerse, sino que desarrollarse este hábitat? ¿De qué manera se puede de la misma manera sustentar la creación sin que el proceso cíclico que Dios ha determinado, aún en las 4 estaciones del año, pueda ser alterado? Siempre Dios ha provisto del agua para este planeta. Siempre Dios ha provisto de la lluvia para este planeta. Siempre Dios ha provisto del sol para este planeta, de la humedad, de todo lo que la tierra necesita para que realmente este mundo pueda subsistir. De tal manera que en este segundo punto estamos aprendiendo de que Dios sustenta todas las cosas por el poder de su palabra, por el poder que opera en Él. Y en tercer punto vamos a aprender algo muy relevante, quizás lo más significativo de esta enseñanza. Y es que Dios ha prometido por ese mismo poder un día levantarnos a nosotros de entre los muertos para llevarnos a la gloria que Él ha preparado. Romanos capítulo 8, versículos 9, 10, pero el 11 específicamente dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el mismo Espíritu también vivificará vuestros cuerpos mortales en el día de la redención. De tal manera de que tenemos promesa fiel de que un día ese mismo poder que operó en Cristo Jesús, inclusive levantándolo de entre los muertos, como lo recordábamos hace un par de semanas atrás, ese mismo poder también levantará nuestros cuerpos de entre los muertos y volaremos a la presencia gloriosa de Dios. De tal manera que cuando en esta oración maravillosa está esta expresión gloriosa que dice: porque tuyo es el reino, el poder, nosotros tenemos que reconocer 3 cosas. En primer lugar, que el poder absoluto le pertenece solo a Dios. Y siendo de esa manera, entonces Él así lo quiso. El poder crear todas las cosas para bien del propio hombre al cual Él también creó.
con sus propias manos. En segundo lugar, hemos aprendido que Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. No tan solamente Dios creó las cosas, Dios creó el universo y realmente lo echó a correr para que el universo pudiera por sí mismo sustentarse. No es así. En este planeta, en este universo, no vuela una hoja, literalmente, si Dios no lo permite. Dios sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Y en tercer punto, hemos aprendido de que ese poder que solamente es de Dios y que operó en Cristo Jesús levantando entre los muertos, un día también a nosotros nos levantará victorioso de entre los muertos. Los sepulcros se abrirán y volaremos a la presencia del Señor y estaremos para siempre con Él. Eso es lo que la palabra del Señor dice. De tal manera que cada uno de nosotros tenemos que tener esta confianza plena de que esta promesa que Dios nos ha hecho es real, es verdadera. Y un día este poder, el cual ha operado en nosotros, sanándonos de tantas enfermedades, aliviando tantas de nuestras dolencias y dándonos la seguridad de la salvación. Este poder que ha operado en nosotros de la misma manera y que nos ha levantado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Este poder que ha operado en nosotros y que realmente nos ha sacado de muerte a vida, de tinieblas a luz, admirable este poder. Un día se manifestará en cada uno de nosotros de manera tan gloriosa que podremos inclusive ver cómo en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos mortales serán transformados para estar en la gloria de Dios, en donde allí por toda una eternidad disfrutaremos de su compañía. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos mañana con una nueva reflexión de esta oración tan maravillosa. Un gran abrazo.